Entonces, por Por favor, un favor. poquito de espacio. Bueno, ponemos los celulares en modo espírita, ¿no? Ponemos el celular y hoy día nos toca conversar sobre el capítulo 16, en el que menciona el Evangelio según el Espiritismo, ¿no? Que dice que no se puede servir a Dios y a Mamón. Pero Mamón no es otra cosa que la riqueza, ¿no? En otras palabras, no se puede servir a Dios y a la riqueza. Desde el punto de vista, no aquel que trabaja para conseguir un ingreso, sino aquel que se apega a las cosas materiales y se apega al dinero. Y entonces aquel que está de esa forma es difícil que se acerque a Dios. Es difícil que pueda realmente elevarse. No quiere decir de que esto de acá es un tema excluyente, pero es decir, pueden haber personas que tengan riqueza, pero que a la vez hagan un buen uso de la riqueza y que la utilicen de manera apropiada, ayudando a otros. Ya vamos a ver en el transcurso de la presentación que va a depender, ¿no? Y vamos a ver qué cosa es más crítico para nosotros, el estar en riqueza o el estar en pobreza. ¿Para quién es más difícil? Eso lo vamos a ver. Ok. ¿Qué dice? La desigualdad de la riqueza es uno de los problemas que en vano se procurará resolver en tanto solo se considere la vida actual. ¿A qué se refiere? A que tengamos solamente una vida. Es decir, sería una injusticia de Dios, lo cual es imposible porque Dios sabemos que es soberanamente justo, bondadoso y misericordioso. Dice que la desigualdad de la riqueza es uno de los problemas que en vano se procurará resolver en tanto pensemos de que solamente tenemos una vida. ¿No? O sea, sería súper injusto, ¿no? Porque hay personas que son adineradas, que tienen todo, otros que tenemos más o menos menos que más algunos, y hay otros que no tienen nada, y hay otros que están en pobreza absoluta. Entonces uno dice, ¿y aquí qué pasó? ¿Cuál es la explicación? Vamos a tratar de ver eso, ¿no? Al respecto, la primera cuestión que se presenta es esta. ¿Por qué no todos los hombres son ricos? ¿No? No ricos de que sean bien presentables, ¿no? Sino ricos de dinero, ¿no? Y la respuesta es, no lo son, por una sencilla razón, porque no son igualmente inteligentes, no son igualmente activos, no son igualmente laboriosos para adquirir, ni sobrios y previsores para conservar. Entonces hay una serie de condiciones que se da de tal forma de que podamos hacer un buen uso o un mal uso. Y el hecho que seamos inteligentes o no inteligentes, en mi opinión todos somos inteligentes. Lo que pasa es de que a veces es un poco de amor propio y es un poco del conocerse a sí mismo, porque todos tenemos la capacidad de superarnos siempre y cuando, haciendo uso de nuestro libre albedrío, hagamos un esfuerzo por estudiar. A algunos les puede costar más, a algunos menos, pero ahora, aquellos que son brillantes o muy inteligentes es porque sencillamente la razón que nos da el espiritismo es que vienen de vidas anteriores, que ya son espíritus que vienen con más desarrollo. Inclusive acuérdense
de que se dice que puede tocar de un hijo, que sea un espíritu más viejo que tú y que sea un espíritu más desarrollado que tú, porque vivió más. Y entonces ahí tocan esos muchachos brillantes, en donde superan hasta al profesor, superan al padre, ¿no? Y entonces eso, según la doctrina espírita, tiene una explicación, que ya son espíritus que son más avanzados, porque han vivido más vidas y utilizaron de buena forma sus reencarnaciones de tal manera de haber progresado, de haber estudiado, de haberse esforzado. Pero no nos desanimemos, porque podemos llegar a ese nivel en la medida en que hagamos desde hoy día un buen uso de nuestra inteligencia y de nuestro tiempo para el estudio, ¿no? Entonces ahí está la razón, ¿no? Además, está matemáticamente demostrado que si la riqueza se repartiera en partes iguales, es decir, si toda la riqueza del mundo la repartimos, pues a cada uno le va a tocar una partecita. Y esa partecita la vamos a usar, aquel que no es inteligente se la va a gastar en un 2x3 y no le va a servir de nada, ¿no? Entonces va a ser mínimo, insuficiente, que en el supuesto de que esta distribución se efectuara, el equilibrio se rompería en poco tiempo, a causa de la diversidad de caracteres y de aptitudes, ¿no? Y de desarrollo de cada quien. Pero si fuera posible y duradera, como cada uno tendría apenas lo necesario para vivir, el resultado sería el aniquilamiento de los trabajos importantes que cooperan al progreso y al bienestar de la humanidad, porque nadie trabajaría, pues. Si todo el mundo tiene, nadie va a querer trabajar. Y al no trabajar, la industria para. Al no haber industria, atraso, estancamiento, ¿no? Y entonces, todas aquellas industrias que procuran al desarrollo y al progreso, ya no tendrían razón de ser, ¿no? Y sería el aniquilamiento del propio hombre. Entonces, Dios no quiere eso, obviamente. Dios quiere que nos esforcemos, Dios quiere que trabajemos. De ahí viene también la ley del trabajo. Por último, que en el caso de que esa distribución asignase a cada uno lo necesario, ya no existiría el aguijón que impulsa a los hombres a los grandes descubrimientos y a las iniciativas útiles. Todo el mundo se volvería ocioso, se volvería flojo. Ya no habría necesidad de forzarnos porque tenemos todo, ¿no? Nos podemos conformar con lo que tenemos. Si Dios concentra entonces la riqueza en ciertos puntos, es para que desde allí se expanda en cantidad suficiente de acuerdo con las necesidades. Admitido esto, nos preguntamos por qué Dios concede la riqueza a personas incapaces de hacerla fructificar para el bien de todos. Allí reside también una prueba de la sabiduría y de la bondad de Dios. Al dar al hombre el libre albedrío, ha querido Dios que él llegara que él llegara por su propia experiencia a diferenciar el bien del mal y que la práctica del bien fuese el resultado de sus esfuerzos y de su propia voluntad. Es decir, en función de que uno la tenga, pues lo que va a hacer es de que si hacemos nuestro uso de nuestro libre albedrío, podremos esforzarnos en hacerla producir o no, porque vamos a diferenciar el bien y el mal. Si estamos haciendo bien o lo estamos dilapidando en cosas superfluas o en cosas sensuales, ¿no? En drogas, en alcohol, diversión, ¿no? Vivir la vida, como se dice, ¿no? Y después ya no vamos a tener. ¿Por qué Dios entonces concede riqueza a los que no la ponen al servicio del bien? Porque Dios da oportunidades al hombre.
utilizando su libre albedrío, ¿no? Y de esa manera contribuir al progreso de la humanidad y evolucionar espiritualmente. Distinguir el bien del mal y practicar el bien por su voluntad y esfuerzo. Entonces, Dios está dando esa oportunidad siempre y cuando evolucionemos moralmente, sobre todo moralmente, que es un tema espiritual, es un tema de conocerse a sí mismo, de corregir sus errores y ayudar a otros, ¿no? Contribuir al progreso de la humanidad, distinguiendo el bien del mal y practicar el bien por su propia voluntad y esfuerzo, ¿no? Y aquí vemos en esta imagen, pues, aquel trabajador al cual el patrón, ¿no? Que esto es la parábola de los talentos. ¿Se acuerdan de que Jesús es como aquel señor que en algún momento él sale de viaje, deja el lugar donde tiene él sus propiedades, etcétera, pero deja a 3 personas con diferentes aptitudes y en función de esas aptitudes les da una cantidad de talentos. En aquel momento los talentos eran pues como los dólares, vamos a llamar así, ¿no? La moneda. Y a alguno le da 5 talentos, a otro le da 2 talentos y al último le da 1 talento. A cada uno en función de sus aptitudes, de sus conocimientos, ¿no? Y se va. Y al poco tiempo, aquel que tuvo 5 talentos, lo hizo producir, los hizo obtener ganancias, ¿no? Y cuando regresó el patrón, preguntó a cada uno de ellos, ¿no? ¿Qué es lo que va a hacer justamente? Esto es una comparación de lo que va a hacer Jesús con cada uno de nosotros, ¿no? Que aquel que le dio 5 talentos le dijo, bueno, ¿y tú qué hiciste? Entonces dijo, aquí, Señor, hice trabajar, lo puse a trabajar el dinero y aquí están los 5 talentos más 5 talentos más, ¿no? Entonces, tenía 10 talentos. Ok, le dijo, buen servidor, vas a ser compensado y se te darán más responsabilidades en función de tu buena acción. Y aquel que le dio 2, también vino y había hecho producir 2 talentos más. Y entonces tenía 4 talentos. Y le dijo exactamente lo mismo, ¿no? Empleado fiel, ¿no? Has sido inteligente y has hecho buen uso de ese dinero que te di. Y vas a ser compensado en función de lo que has hecho. Y el que le dio un talento, ¿qué hizo? Agarró y lo enterró. Y le dijo, Señor, tú que eres exigente y que siembras y cosechas y consigues los frutos de tu trabajo y de tu cosecha, yo por temor a ti guardé este talento para poder conservarlo y devolvértelo. Y aquí lo tienes. Y este señor se molestó, obviamente, ¿no? Porque no había hecho uso de aquel talento para progresar, para evolucionar, ¿no? Y que le dijo, este señor, bueno, vas a ser castigado y encima se te va a retirar toda la confianza y lo que tienes, etcétera, etcétera, porque por flojo, ocioso, etcétera, etcétera. Pero aquí lo que trata de decir esa parábola es de que no es que Dios nos va a quitar lo que tengamos o lo poco que tengamos, sino que Dios a cada uno nos da la oportunidad, sea en donde hayamos nacido. Y aquel que le dio la riqueza, le dio la oportunidad de tener la riqueza. Y aquel que no, pero cada uno está haciendo el esfuerzo por salir adelante y progresar. Eso es lo más importante. Y con la doctrina que tenemos, que nos esclarece, pues ahora sabemos que nuestra responsabilidad de estar aquí en esta encarnación es justamente eso.
la de poder progresar y corregir, ¿no?, nuestros errores. Como dice por allí uno de estas imágenes, ¿no?, que dice que se reconoce al verdadero espírita, ¿no?, por los esfuerzos que hace para su transformación moral, ¿no?, y los esfuerzos que hace para también vencer sus malas inclinaciones, ¿no? Entonces, ese es el resumen. Y la parábola de los talentos habla de todo eso. Entonces, el hombre no debe ser conducido fatalmente ni al bien ni al mal, pues en ese caso solo sería un instrumento pasivo e irresponsable como los animales. Es decir, que no existe la fatalidad de decir, ok, oye, qué mala suerte, este hombre le tocó este tipo de situación y se dedicó al mal, o etcétera, etcétera. No es eso el objetivo, porque entonces estaríamos en la misma condición que un animal, nos dice esto, ¿no? Entonces Dios nos da la oportunidad de escoger si nos inclinamos hacia el bien o el mal. Entonces somos nosotros. Y esa fatalidad, entre comillas, la generamos nosotros. Nosotros propiciamos nuestra propia fatalidad, al menos al no reconocer nuestros errores, al no corregirlos, al pensar que lo que estamos haciendo está bien así y no cambiamos, y entonces nos inclinamos hacia el mal y no progresamos y no avanzamos. Entonces la riqueza es un recurso para ponerlo a prueba moralmente. Entonces, si Dios nos da riqueza es para que moralmente podamos progresar y no inclinarnos hacia cosas indebidas, porque uno la puede hacer reproducir el dinero, sí, pero ahí tienen ustedes los ejemplos de la corrupción. O sea, yo puedo hacer crecer el dinero, pero orientado hacia el mal, y ese no es el objetivo tampoco. Entonces, eso allí nos aleja del esfuerzo moral, de las pruebas morales, ¿no? Con todo, como al mismo tiempo representa un poderoso medio de acción para el progreso, Dios no quiere que quede por mucho tiempo improductiva, razón por la cual la cambia de lugar incesantemente. Es decir, que hoy día podemos tener y mañana no, dependiendo qué hemos hecho nosotros, dependiendo qué es lo que estamos haciendo, en qué estamos. En la medida en que nos esforcemos, pues nos dará la oportunidad, pero en la medida en que nos quejemos y no hagamos nada, o nos dediquemos a la depresión y a quejarnos de nuestra mala suerte y a envidiar al que tiene o a dedicarse a otras cosas, pues en esa medida nos vamos a atrasar, ¿no? Cada uno debe poseerla, la riqueza, para ejercitarse en su administración y demostrar el uso que sabe hacer de ella. No obstante, como es materialmente imposible que todos la posean al mismo tiempo, ya que si todos la poseyesen, nadie trabajaría, ¿no? Y el mejoramiento del globo quedaría comprometido, eso ya lo habíamos mencionado, ¿no? Entonces nadie se esforzaría. Entonces hay oportunidades para que cada uno la pueda poseer en su momento, ¿no? Dios nos da en algún momento, ¿no? Yo estoy esperando el mío, ¿no?, para poder hacer un buen uso, ¿no? Entonces, ¿cómo distribuyó Dios la riqueza entre los hombres? A través de sucesivas existencias. Puede ser que antes hemos sido ricos, de repente ya me tocó y yo no hice un buen uso. O a los que están, vamos a decirlo así, lamentablemente, porque no podemos jactarnos, aquellos que están en pobreza extrema, de repente tuvieron todo, pero hicieron tan mal uso, abuso, que hoy día, por la ley de causa y efecto, les toca estar en una situación de pobreza extrema, ¿no? Entonces, esa es la manera en que Dios las cambia de posición, ¿no? Hoy día puedes tener, y si no fuiste lo suficientemente, vamos a decir, esclarecido, inteligente y moralmente
evolucionado para hacer un buen uso, pues te la va a quitar. El que hoy no la tiene, la tuvo ya o la tendrá en otra existencia. Así que no perdamos la esperanza. Y el que la tiene ahora, tal vez no la tenga mañana. Hay ricos y pobres, entonces, porque dado que Dios es justo, cada uno debe trabajar en el momento oportuno. Para unos, la pobreza es prueba de la paciencia y la resignación. Cuando es bien aceptada, cuando uno, porque a veces uno mira y dice la felicidad, y no sé si han visto esas fotos, ¿no? Donde se ve a una persona que está en una vivienda muy precaria, pero se le ve feliz, se le ve con sus hijos felices, porque aceptaron esa prueba con paciencia y resignación. Es una prueba. Para otros, la riqueza es la prueba de la caridad y la abnegación. Eso debería ser nuestro objetivo en el caso que Dios nos dé la oportunidad de tenerla. Como que hay gente que hace donaciones, hay gente que hace un buen uso, hay gente que está moralmente evolucionada y tiene riqueza y hace un buen uso de ella, ¿no? Es lamentable, como hay otros que no, obviamente, ¿no? Es lamentable entonces el pésimo empleo que algunos hacen de su riqueza, así como por las indignas pasiones que la codicia provoca, y nos preguntamos si Dios es justo al dar la riqueza a esas personas. Esa es la oportunidad que está dando, ¿no? También es una prueba. Y que viene siendo obviamente una prueba. Entonces ya veremos aquí qué cosa es más duro, ser pobre o ser rico. Es cierto que si el hombre tuviera una sola existencia, entonces nada justificaría semejante reparto de los bienes de la tierra, porque no habría sentido. O sea, decir, oye, te tocó ser pobre y piña, pues, mala suerte. Y aquel que le tocó ser rico, oye, ¿no? Qué lechero, diríamos, en nuestro argot popular, ¿no? Pero no es así, pues, porque Dios es justo. No obstante, si en vez de tener en cuenta tan solo la vida presente, consideramos el conjunto de las existencias, veremos que todo se equilibra con justicia, y que es la justicia de Dios. Por consiguiente, el pobre no tiene motivo alguno para acusar a la providencia, o sea, de culpar a Dios, ni para envidiar a los ricos, como tampoco estos, los ricos, tienen derecho a vanagloriarse de lo que poseen, con soberbia o pasando por encima de todos, ¿no? Si abusan de ello, no será con decretos ni con leyes suntuarias como podrá remediarse el mal. O sea, se dice de que las leyes las hace el hombre, pero por encima de las leyes que hace el hombre están las leyes divinas. No hay ley más elevada o ley superior que la ley divina. Las leyes pueden cambiar momentáneamente lo exterior, las leyes humanas, pero no consiguen cambiar el corazón, porque eso va a depender de cada uno de nosotros, por más leyes que haya. Por eso tienen una duración temporal. El origen del mal reside en el egoísmo y en el orgullo. Ojo. El origen del mal reside en el egoísmo. ¿Cuánto daño hace el egoísmo y cuánto daño hace el orgullo? Ahí reside el mal. Los abusos de toda índole cesarán por sí mismos cuando los hombres se regeneren mediante la ley de la caridad, que en su extensión es la ley de justicia, amor y caridad, en la realidad. Entonces, en función de que lleguemos por ese camino y reconozcamos
que somos egoístas y que somos orgullosos y que tenemos que corregir eso porque somos seres imperfectos, en esa función nos estaremos alejando, en función de eso nos estaremos alejando del mal. ¿Por qué? Porque dejaremos de ser egoístas, dejaremos de ser orgullosos y la ley de justicia y amor y caridad pues entrará en cada uno de nosotros. Utilidad providencial de la riqueza. Si la riqueza fuese un obstáculo absoluto para la salvación de los que la poseen, Dios que la concede habría puesto en las manos de algunos un instrumento de perdición inevitable, idea esta que la razón rechaza, obviamente, ¿no? O sea, en la realidad no es que la riqueza sea un obstáculo para la salvación, ¿no? Sino que es una prueba y que algunos la utilizan bien y otros, parece que la mayoría, no. Sin duda la riqueza es una prueba delicada, más peligrosa que la miseria. Entonces aquí fíjense que es más peligroso ser rico que ser pobre. Entonces, en otras palabras, aquel que es rico y hace un mal uso, pues se endeuda más y la otra la va a pagar. En virtud de los apegos que estimula, las tentaciones que genera y la fascinación que ejerce. Ambición, corrupción, materialismo, te alejas de Dios, te olvidas que existe Dios, porque tienes todo. Es el excitante del orgullo, del egoísmo y de la vida sensual. Es el lazo más poderoso que sujeta al hombre a la tierra y desvía su pensamiento del cielo. Nos olvidamos, sencillamente, pues tenemos todo. No obstante, si bien la riqueza hace más difícil el camino, eso no significa que lo haga imposible y que no pueda llegar a ser un medio de salvación en poder del que la sabe usar. Entonces, aquí acordémonos, ¿no? La princesa Diana, que venía pues de una familia real, donde tenían todo, ¿no? Se acercó a buscar ayudar, porque obviamente ella fue consciente, mientras vivió, de que había pues una distribución aparentemente pues injusta de los ricos y los pobres, ¿no? ¿Y qué persona fue aquella a la cual ella buscó como modelo? Fue a la Madre Teresa de Calcuta, para pedirle que quería ella contribuir al trabajo que la Madre Teresa hacía con el grupo de monjas, vamos a decir así, o personas, ¿no?, que formaron un equipo, que no recuerdo el nombre, pero ¿cómo se llamaba? Las Hermanas de la Caridad. Pero la Madre Teresa, cuando ella se acercó, le dijo: oye, aquí como que no cuadras, porque tú vienes de la realeza, tú puedes ayudar seguramente, como que lo habrá hecho, con alguna contribución, con alguna donación, pero ella quería participar, ella quería estar, la princesa Diana, ¿no? Pero le dijo que no. Y bueno, y por referencias digamos, de mediumnidad, ¿no?, de contacto mediúnico, que ustedes, como todos sabemos, la princesa Diana pues desencarnó, y desencarnó antes, creo, que la Madre Teresa. Se dice que cuando desencarnó, y en contacto mediúnico también, la Madre Teresa le dijo: ahora sí puedes ayudar al espíritu de la princesa Diana, porque fue un espíritu, la princesa Diana, que estuvo más cerca del bien que del mal, y por lo tanto ella estuvo, digamos, después de desencarnar, prácticamente como una trabajadora espírita, vamos a decirlo así. Y le dijo, una trabajadora espírita desencarnada, ¿no?, ahora sí puedes trabajar y contribuir desde allí
¿no? Ayudar, que seguramente lo está haciendo. Entonces, el vértigo que produce la riqueza es tan fuerte que muchas veces el que pasa de la miseria a la riqueza olvida rápidamente su condición anterior, ¿no? Así como dicen, pues, aquel viejo dicho, ¿no? La vaca se olvidó que fue ternera, ¿no? Entonces, nos olvidamos, y aquellos que pasan de la miseria a la riqueza hasta se vuelven después prepotentes y se olvidan hasta de los suyos. Porque viene el orgullo, como dicen, la riqueza es la propulsora del egoísmo y del orgullo. Y se olvida rápidamente de la condición que tuvo anteriormente, así como a los que la ayudaron, y se torna insensible, egoísta y vano. No debemos culpar a la riqueza en sí misma, sino al hombre que abusa de ella, al igual que lo hace con todos los dones que Dios nos dio. Así es, la inteligencia a veces la usan para el mal, en lugar de usarla para el bien. Por el abuso, el hombre vuelve pernicioso lo que podría ser útil. La misión del hombre consiste en trabajar por el mejoramiento material del globo, de la tierra. La actividad impuesta por esos mismos trabajos amplía y desarrolla su inteligencia, o sea, lo ayuda a desarrollar la inteligencia, la misma que usa para satisfacer sus necesidades materiales. Habrá de ayudarlo más adelante a comprender las grandes verdades morales. Entonces, está bien claro aquí cuál es nuestra misión. ¿Podemos contribuir al mejoramiento material? Sí, pero también acompañado por el mejoramiento moral, ¿no? Porque eso va a contribuir al desarrollo de nuestra propia inteligencia y comprender las grandes verdades morales. Cuando Jesús, ¿se acuerdan de aquel episodio en el Evangelio en el que se le acerca un joven rico a Jesús y le dice: Maestro, yo quiero seguirte, quería, así como los apóstoles, quería ser como un apóstol más. Y Jesús le dice al joven, ¿no? Que el joven agarra y le dice: ¿cómo alcanzar la vida eterna? Entonces Jesús le dice: deja todos tus bienes y sígueme. Y como todos sabemos, este joven dijo: pucha, que dejar todas mis cosas, no. No era una mala persona, lo que pasa es que estaba pegado a lo material. Entonces Jesús no pretendía establecer que cada uno debe despojarse de lo que tiene, ni que la salvación se obtiene a ese precio, sino mostrar que el apego a los bienes terrenales es un obstáculo para la salvación. No quería, en el fondo, Jesús al narrarnos este episodio, no es que, oye, deja todo y nada, ¿no? Te quedas sin nada, sino que en la medida en que no seamos apegados a lo material, pues estaremos más cerca de obtener nuestra salvación, porque al final también lo material se queda cuando partimos. Aquel joven que cumplía con todos los preceptos, ¿no?, sin embargo, retrocedió ante la idea de abandonar sus bienes. El joven era un hombre honesto, pero no tenía la verdadera caridad, pues no llegaba hasta la abnegación. Eso es lo que Jesús quiso demostrar. Entonces, nada, Jesús nos da muchas lecciones. Jesús nos da, a través de las parábolas, a través de el Evangelio, en donde vino a darnos la demostración de que el amor por el prójimo, el amor hacia hacia lo espiritual, hacia acercarnos a ser mejores personas, ayudar a los demás, ser personas de bien, es lo que se busca para llegar a tener la salvación que todos queremos. ¿Ok?
por favor, las